Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre el despertar espiritual. Hoy vamos a hablar sobre la conexión que existe entre la fuente de energía o lo que nosotros llamamos, algunos llamamos Dios, o la presencia, la inteligencia divina, como ustedes lo quieran llamar, a esta conciencia, y la conexión que tiene con nuestros pensamientos, es decir, qué conexión nosotros tenemos directa con nuestra fuente de energía. Y bueno, empezar diciendo que nosotros somos extensiones de la fuente de energía, de esta fuente o de este mar de conciencia. Somos extensiones, ¿ya? Entonces nacemos, nos originamos en esta fuente y somos extensiones o partículas o células de esta fuente de energía. Nuestra identidad, por lo tanto, nuestra verdadera esencia es conciencia, es espiritual. Nuestra identidad primaria es que somos conciencia, somos presencia. Y esta conciencia usa energía para crear, ¿verdad? Entonces, con esta energía crea su cuerpo físico, crea una mente, crea los sentimientos, crea pensamientos, crea cosas, crea el mundo. Entonces, si nosotros lo vemos desde el otro lado, quiere decir que todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos, es energía que nace desde una conciencia, desde una fuente de conciencia o desde una fuente de energía. Por lo tanto, todo lo que existe, aunque nosotros lo veamos denso, aunque nosotros lo podamos percibir con nuestros sentidos, es energía en su, eh, en su fuente primaria, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos cualquier pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento, la calidad de ese pensamiento va a ponernos a nosotros en un nivel de conciencia, ¿verdad? Porque cada pensamiento, cada tipo de pensamiento, cada tipo de emoción, podríamos decirlo que nace y pertenece a un cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Y que lo vamos a ver en una escala de conciencia, en una escala emocional, en unos segunditos más. Entonces, como nosotros somos seres creadores, como somos extensiones de la fuente de energía, por lo tanto, si la fuente de energía es creadora, las extensiones de esa fuente de energía también son creadoras. Y nosotros por esencia somos seres creadores de nuestra realidad, sea que estemos creando de manera inconsciente, de manera automática, ¿verdad? Desde lo que nosotros traemos en nuestro disco duro del pasado, o sea que estemos en el momento presente creando conscientemente, ¿verdad? De manera alerta lo que nosotros queramos vivir. Y creamos a través del pensamiento, a través del pensamiento emocional. Todo pensamiento lleva una emoción, ¿verdad? Que adjunta, por decirlo. Por lo tanto, yo lo llamo más un pensamiento emocional. Nosotros somos seres de emociones, porque las emociones son las que nos movilizan, son las que nos hacen sentirnos atraídos hacia algo o repeler o rechazar ese algo, ¿verdad? Entonces las emociones son como nuestra guía, nuestro GPS interior, son las que nos dicen lo que para nosotros está bien o está mal, y la emoción siempre va junta a un pensamiento, por lo tanto nuestro poder creador es un pensamiento emocional o un pensamiento junto con una emoción, ¿verdad? Entonces, como, como yo les decía, depende del tipo de pensamiento que nosotros pensemos y de la emoción que se genera a través de ese pensamiento, que es donde nosotros vamos a estar creando, en qué nivel de conciencia vamos a estar creando, ¿ya? Por supuesto que los niveles más altos de conciencia nosotros vamos a acceder a través de pensamientos
más amorosos, más positivos, más benevolentes, y los niveles más bajos de conciencia los accedemos a través de pensamientos que se relacionan más con el temor, con la rabia, con el rechazo, con la desconfianza. Y ese pensamiento, esa emoción que está en un cierto nivel de conciencia, va a producir un resultado, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros pensamos con estos pensamientos emocionales, vamos creando. Este es digamos, creamos una realidad y hay un efecto en lo que nosotros estamos creando en nuestro interior. Entonces, en la medida que más estemos conectados, obviamente, con los niveles de conciencia, los planos de conciencia más elevados, con pensamientos más amorosos y más positivos, y sintiéndonos más cuidados, sintiendo que creemos en la vida, que creemos en nosotros, que tenemos fe, que somos más positivos, obviamente que vamos a estar más conectados con la fuente de energía, que es de donde nosotros, eh, desde donde nosotros fuimos creados. Y en la medida que nosotros estemos pensando y sintiendo más pensamientos que estén más en la parte baja de la escala, por supuesto que nosotros vamos a eh, sentirnos más desconectados de la fuente, y vamos a acceder a estos pensamientos que se basan más en el miedo, el dolor, la desconfianza, y vamos a crear desde, desde, ese, eh, desde ese nivel. Entonces, recuerden, nosotros somos extensiones de una fuente de energía y nosotros recibimos, ¿verdad? Estamos siempre alimentándonos de la conciencia y de la energía de esta fuente de energía. Es nuestra fuente, es como un celular que tiene que ser enchufado a su fuente de poder, ¿verdad? Entonces nuestra fuente de poder es esta fuente de energía, Dios, la gran presencia, la inteligencia divina, etcétera. En la medida que, y como un celular, o sea, si más o menos, digamos, similar a un celular, si nosotros estamos desconectados de esta fuente, el celular, bueno, en algún minuto va a dejar de funcionar. Nosotros podemos seguir funcionando porque nunca nos podemos desconectar totalmente de la fuente, pero sí podemos mal funcionar, ¿sí? Cuando estamos más alejados, más desconectados de la fuente. Y, y las emociones se relacionan, como yo les decía, con esta escalera. Entonces, en los primeros peldaños de esta escalera o escala emocional, que fue, esta escalera emocional fue dada por Esther Hicks, que es una canalizadora de Abraham, que es un conglomerado de maestros o seres que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. Y en uno de sus libros, Pide y se te dará, venía esta escala emocional, que ustedes la pueden encontrar en ese libro, que es muy, muy instructiva. Y podemos ver que en las partes de más arriba, ¿verdad? Los escalones superiores de la escalera, ¿verdad? De la escala, tenemos principalmente el amor, ¿verdad? Y desde el amor nace la alegría, el conocimiento, el poder personal, la libertad, la gratitud, y así va bajando: pasión, entusiasmo, ilusión, felicidad, ¿verdad? Hasta que, en la medida que va bajando la escalera, a medida que se va alejando de la fuente de la fuente de energía, a medida que se va alejando de las frecuencias, de las altas frecuencias de conciencia, obviamente que eso se va traduciendo en emociones que nos van pareciendo más negativas, más alejadas de nuestra fuente, ¿verdad? Que podríamos decir que están como más hacia el lado, no de la luz, sino que de la falta de luz, ¿verdad? Entonces, ya desde la satisfacción entramos en el número 8, el aburrimiento, luego viene el pesimismo, frustración, irritación, agobio, decepción, duda, y así hacia abajo hasta que llegamos a el
primer peldaño, que sería el último respecto de la fuente de energía, y el primero, si es que estamos abajo, que es donde está la emoción del temor. Para mí el temor es la emoción más baja, y desde el temor nace todo el resto de gamas de emociones negativas: desconsuelo, depresión, desesperación, impotencia. Todas esas emociones negativas tienen un núcleo común, que es el temor. Y por el contrario, la emoción, más que emoción, es un sentimiento, ¿verdad?, que es el amor. Desde ahí nace todas las emociones o sentimientos positivos, porque cuando nos sentimos bien, siempre hay un núcleo en común, que es el amor, que unifica, ¿verdad? Entonces, en la parte de derecha también ustedes pueden ver que hay un cono, y entonces se va angostando este cono, ¿verdad?, en la medida en que va bajando hacia los niveles de conciencia más bajos, hacia una baja conciencia. Arriba está la alta conciencia. Y cómo nosotros percibimos, cómo sabemos en qué parte de la escalera estamos nosotros, por lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Muchas veces lo que pensamos se nos pasa rápidamente, porque pensamos mucho, cosas muy distintas y muy aceleradamente, y vamos saltando de un pensamiento a otro, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Muchas veces vamos caminando por la calle y vamos saltando todo el rato de un pensamiento a otro. Estamos cocinando en la cocina y ya estamos pensando que el vecino se equivocó, que esto, que el otro, que mi jefe, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo. Vamos saltando de un pensamiento a otro. Pero la emoción nosotros la sentimos en el cuerpo. Por lo tanto, la emoción, sí, nosotros somos más capaces de saber qué es lo que estamos sintiendo, más allá de lo que estamos pensando. Entonces, cuando ya sabemos lo que estamos sintiendo, porque nuestro cuerpo se empieza a agarrotar, se empieza a poner tenso, se empieza a poner a poner más duro, entonces nosotros podemos darnos cuenta, tener conciencia de en qué parte de la escala estamos eh, viviendo en ese momento, estamos experimentando en ese momento. Y por lo tanto, si yo estoy en una escala, en la parte de la escala que está más abajo, ¿verdad?, estoy en una baja conciencia, estoy más alejada de las fuentes de energía, y por lo tanto el efecto de lo que yo pienso y siento, obviamente que probablemente no me va a gustar, y va a producir como un círculo vicioso, que voy a tener experiencias que me van a hacer reforzar y ratificar que lo que yo estoy sintiendo es ira, odio, temor, desconsuelo, depresión. Y eso me va a hacer sentir mal, por un lado, y por otro lado no me va a gustar la experiencia que me va a estar espejando la vida, porque me va a hacer sentir con más temor, con más depresión, con más ira, con más desánimo, ¿verdad? Porque obviamente que en la medida en que yo tenga más emociones y pensamientos de algún tipo, se van a ir retroalimentando permanentemente. Por lo tanto, es muy importante que puedan ustedes quizás observar esta escala y irse observando en qué parte de la escala están ustedes, qué es lo que me está pasando, qué es lo que está generando quizá esto, que no me siento bien, estos pensamientos negativos, y desde ahí poder encontrar una forma de poder ir subiendo poco a poco por la escala emocional, ¿verdad? No es instantáneo, puede que podamos subir un peldaño y ahí quedarnos por un tiempo, pero si tratamos de no seguir bajando por la escala emocional, obviamente que nos va a ser mucho más fácil subir un peldaño más, y luego con el tiempo otro. Si estamos en la parte de más abajo de la escalera y queremos llegar a la parte de más arriba, obviamente que nos va a costar mucho más. Entonces, vale la pena estar presentes, vale la pena hacer el esfuerzo. Sí, vale la pena, y siempre los animo a que hagan su trabajo interior, porque son dueños, y somos dueños
de lo que está aquí y lo que está aquí. Nadie lo puede cambiar por más que nosotros creamos y queramos que algo externo pueda cambiar. Puede aminorar, puede suavizar, puede hacernos olvidar, pero si nosotros realmente queremos transformarnos, hay que hacer el trabajo interior. Entonces, les deseo un lindo despertar, y en el próximo video voy a seguir comentando sobre esta escala emocional y sobre los pensamientos y las emociones que son tan importantes. Nos vemos.